Buenas tardes, reciban un cordial bienvenida a Ulibro 2023, Futuros Posibles. La Universidad UNAP les da la bienvenida a la cita anual de la literatura más importante de nuestra región. En esta edición, Ulibro nos invita a reflexionar sobre los futuros posibles, un encuentro entre las distopías y las utopías, que nos sirva para articular propuestas que representen una nueva ruta y esperanzadora sobre la coexistencia de todos los seres que habitamos este planeta. En esta oportunidad presentamos el encuentro con autor, El reino por este mundo, con el escritor J. Mario Arbeláez. J. Mario es poeta, columnista, destacado representante y cofundador del movimiento nadaísta colombiano. Desde su primer lanzamiento, El profeta en su casa, ha demostrado la ironía, humor negro, irreverencia y la mordacidad que ha asimilado a través de sus lecturas de los creadores surrealistas. Ganador del Premio Nacional de la Poesía La Oveja Negra en 1980, el Premio de Poesía Instituto Distrital de Cultura en 1999 y el Premio Internacional de Poesía de Valera Mora, entre otros. Como moderador lo acompaña Rímel Serrano, escritor, poeta y literato de la Universidad Javeriana, docente del programa de literatura de la UNAP y el autor de la obra El mal pastor. Bienvenidos. J. Mario los saluda. Él es un hombre como pocos, de medidas palabras y piel suave, cual pellejo de vino, educado en colegios oficiales, pero bebe gustoso con usted hasta altas horas de la noche. Y aunque en cierta ocasión llamóse así Mesías, desadaptado o genio o el que se anuncia, no es más que el que todo lo ve, pero lo calla y le da vuelta todo entre la boca. Viene de adentro de la ciudad, desde los ascensores, desde los teléfonos automáticos, parte la calle con su presencia ambulatoria, con su chaqueta azul, con sus zapatos empolvados. J. Mario penetra en los supermercados pensando siempre en lo que habrá más acá del horizonte, sonriendo a la vendedora de pez y al pederasta, hurtando peras podridas para saciar el apetito, subiéndose a las básculas para ver si conserva su locura, para ver si es la hora del yogur. Sube por la puerta de atrás de los autobuses y pasea durante lo que el tiempo se deje por desconocidos parajes del distrito, husmeando por las ventanas de las habitaciones, mirando meter goles en las canchas de fútbol, sintiendo que la lluvia le corona de espinas, pero sobre todo camina por las aceras, desperdiciando el éxtasis de la velocidad, extraviado en el tiempo, con la mirada fija en sus anteojos, con 2 cartas de amor en el bolsillo de atrás de sus bluyines, donde le comunican que ha crecido la hierba sobre el lecho, que un recuerdo de carne está esperando con los brazos asados de impaciencia. Y J. Mario tuerce por una transversal larga como una espera y se precipita por ella dando la espalda a este poema. Bueno, creo que ese es mi primer poema de por ahí de 1959. Primero que todo, pues un gran saludo para ustedes. Hacía bastante rato que no venía por estos predios. Me encanta volver a retomar pues el hilo de la palabra y de la poesía, reencontrarme con los amigos de siempre. Aquí está Paulus Gallinazo, pues mi compañero de toda la historia
querido movimiento nadaísta. Y lo bello es pues que el motivo es la presentación de este libro. Se llama Mi reino por este mundo, publicado por nada menos pues el Fondo Fondo de Cultura Económica de México. Me está titubeando porque es una edición que siguió a continuación de este volumen que lo había publicado la Universidad del Valle, también como una especie de reconocimiento a mi trabajo. Aquí tiene 40 años de trabajo poético, de 1960 al año 2000. Hay el antecedente de que viajé de Cali a Bogotá en 1970 con Elmo Valencia, el monje loco, compañero también del grupo nadaísta, a escribir un libro que denunciaba un fraude electoral que le hicieron al general Rojas Pinilla y que le hurtaron las elecciones que en realidad había ganado. Escribimos ese libro que llamaba El Libro Rojo de Rojas. Bueno, no tuvo mayor éxito, pensemos que lo iba a querer toda la juventud, como tenían el Libro Rojo de Mao, pero resulta que este no se vendió y después nos dimos cuenta que era porque las hojitas con que se había editado no eran las mismas del Libro Rojo de Mao que servían para armar baretos, ¿no? Entonces después ese fue el éxito y el fraude también de nosotros. Bueno, entonces me dediqué en la época del hipismo, del 70 al 80, a trabajar los borradores de los poemas que había traído desde Cali, y en el 80 concursé con la editorial Oveja Negra y gané el premio. La Oveja Negra era una editorial de Gabo por entonces. Gané el premio y se editó entonces con el contenido que era del 60 al 80. Del 80 al 2000 seguí trabajando con la misma tónica y esa es la recopilación de 40 años de trabajo. Bueno, J. Mario Arbeláez hace pues un tiempo, espero que todavía ahora, no requería de ninguna presentación. Él se presentaba solo, era cuando, pues yo soy más joven que él, recuerdo cuando iba a los recitales de poesía con Luis Vidal, Rogelio Echavarría, y aparecían los nadaístas como una gran novedad. Y J. Mario era uno de los más jóvenes, era realmente una estrella completa en esa época. El nadaísmo fue encontrando una serie no ramificaciones, sino de personas como Paulus Gallinazo, como otra gente. Fue un movimiento que fue surgiendo en Medellín, en Cali, en Bucaramanga. Fue realmente uno de los sacudones más prometedores y más importantes que ha tenido la poesía colombiana. Juan Gustavo Cobo Borda, que en paz descanse, hablaba de la poesía colombiana como la tradición de la pobreza. Y Colombia, como alguna vez lo recordaba J. Mario, se planteaba como un país de poetas, ¿no? Aquí los presidentes eran poetas, ¿no? Rafael Núñez, Caro, eran poetas todos ellos, con un estilo de poesía que yo creo que ningún tipo de poesía se demerita, pero sí tremendamente marcada por una especie de mundo poético de salón, con una gran influencia de la poesía española anterior. Y era una poesía que prácticamente no se proyectaba afuera, muy difícil
en la aceptación de las novedades. Vienen entonces hacia los años 50 y 60 dos grupos, digamos, uno que se conoce con el nombre de Mito, con Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cote Lamus, con escritores de otras latitudes que publicaban en una revista que se llamó Mito, de ahí su nombre. Y aparece posteriormente el profeta Gonzalo Arango, personaje absolutamente estupendo, atípico, formado también en cierto tipo de tradición colombiana, distinta, fundamentalmente Fernando González, el filósofo antioqueño, tremendo, que era capaz de combinar una gran novedad en su manera de pensar con un coloquialismo también muy interesante. Irrumpe con Gonzalo Arango y el joven grupo de poetas el nadaísmo, que yo creo que ha sido el único grupo de poetas, porque hubo otros, Piedra y Cielo, unos anteriores, en donde no solamente se trataba de un grupo con afinidades poéticas, fue un grupo que buscó transformar la realidad de una manera fuerte, no violenta, sino precisamente llena de un humor muy particular, algo ajeno a la poesía colombiana, salvo 2 o 3 casos como Luis Carlos López. Entonces el nadaísmo fue un sacudón que yo creo que todavía perdura entre quienes leen poesía y creo que entre quienes no las leen también. El nadaísmo cambió, transformó, nos metió en otro cuento. Es un homenaje entonces también ahora a J. Mario, en presencia de J. Mario, a uno de los movimientos más hermosos, más interesantes, más vitales, refrescantes y a la vez como importantes que ha habido en el país. Yo quisiera pues preguntarle a J. Mario como si nos diera un poco de una rememoración que seguro la has hecho muchísimas veces, pero creo que vale la pena volver, de lo que fue ese momento inicial, virginal, del arranque del nadaísmo. Sí, señor, era 1958, estaba yo en quinto de bachillerato. Oí por la radio que unos jóvenes de Medellín habían inventado un movimiento negativo, dice, movimiento negativo de intelectuales surge en Medellín, gran titular a 8 columnas, en ese tiempo eran 6, del periódico El Tiempo, y por radio también anunciaban pues que eran unos jóvenes que se dejaban crecer la barba, las mujeres usaban, imagínate, en ese tiempo minifalda, todavía el término no existía. Las mujeres entraban a los cafés, en ese tiempo en los cafés las únicas mujeres eran las coperas, ¿no? Las meseras, pero estas entraban allí mientras los otros entraban, eran los hombres nadaístas, a los salones de té, ¿no? Comer galletitas con té, y eso era como visto con cierta sospecha. Y bueno, yo quedé fascinado con ese movimiento porque publicaban parte del primer manifiesto nadaísta de Gonzalo Arango, y en alguna reseña de prensa dice, hoy se presenta Gonzalo Arango aquí en Cali en La Tertulia, que es un sitio de reuniones muy importante. Asistí allí, oí la conferencia de Gonzalo, quedé fascinado, yo lo veía como una especie de Zaratustra, que era el libro que acababa de leer y me había roto el coco, y yo dije, no, pues este es el mío. Al final, alguien me propuso que yo fuera pues, el quien comandara el nadaísmo de Cali, porque muchos jóvenes manifestaron pues, su entusiasmo por el movimiento. Quedé en las filas, ahí estaba Alfredo Sánchez, Diego León Giraldo, Elmo Valencia, y algunos otros.
hicimos un suplemento literario en un periódico llamado El Crisol, se llamaba Esquirla, y posteriormente hicimos los festivales de arte de vanguardia, paralelos con el Festival de Arte Nacional que hacía Fanny Mickey, al cual pues asistían invitados de todo el mundo, y esos invitados de todo el mundo eran precisamente el público de nuestros festivalitos. De modo que así se fue pues, regando la importancia del movimiento y de la actividad que desempeñábamos. Por lo general, escribíamos una poesía sin sentido, prácticamente loca, como muy dadaísta, ¿no? Pero en la prensa, porque sí nos abrieron las compuertas de opinión, nuestro tema era de denuncia y protesta, pues en esa violencia que no ha cesado, pero en esos años era tremenda la mortandad diaria. Entonces, pues también fuimos catalogados como revolucionarios, pues sin ser comunistas. En medio de todo ese fulgor y de los festivales aparece Pablo Gallinazo con sus canciones, que pues era lo que se impuso, la canción protesta. Entonces eso le dio un nuevo vigor a la importancia de nuestra insurgencia. De modo que de esa manera pues nos fuimos volviendo tan importantes que no me dieron el cartón de bachiller, precisamente por meterme de nadaísta, y como quedé todo frustrado, entonces escribí mi primer poema nadaísta que se llama Santa Librada College, que era como una especie de venganza contra el colegio por no haberme dado el diploma. Y ese poema salió, pues no había redes sociales, pero había muchas revistas de vanguardia en Latinoamérica, y giró ese poema, tanto pues que lo publiqué precisamente en este libro, que gané el premio, y después seguí ganando premios donde ese poema figuraba, mi primer o segundo poema nadaísta. Entonces se reunió la junta directiva del colegio y dice, no, pues ¿qué hacemos con J. Mario? Que cada que se gana un premio de literatura con ese poema ahí dice que es el único bachiller en el colegio, que no le dieron el diploma en el colegio, nos está haciendo quedar pues muy mal, ¿no? Entonces se reunió la junta directiva y me expidieron el diploma de bachiller honoris causa. Imagínense que eso solo lo había recibido el autor de La Casa en el Aire, el señor Escalona, ¿no? Y el autor del Estatuto de Seguridad, ¿no? El señor Turbay. Ni Escalona ni yo tuvimos que pagar un peso por el diploma. Ya con esos antecedentes, pues ya cogí mucho impulso en la poesía y me hicieron varias entrevistas en el periódico, y en una entrevista me preguntaron, por ejemplo, preguntas atrevidas, ¿no? ¿Qué opinaba de la marihuana? Entonces dije una frase que posteriormente hizo que me llamaran de las agencias de publicidad. La frase era, el cigarrillo produce cáncer y la marihuana locura, ¿no? Entonces, no, los publicistas traigan a ese muchacho para que nos haga los eslogans y toda esa cuestión. Y gracias entonces a ese chispazo de ingenio poético, ingresé a la publicidad, estuve pues, hasta que me pensioné, pues felizmente, y posteriormente también me llamaron de los periódicos. Entonces he ejercido 3 de las 4 profesiones más importantes del mundo, ¿no? Y comienzan por P: la poesía, el periodismo y la publicidad. La otra P la dejamos entre paréntesis. Que la ha ejercido también, parece ser. Espera un momentico. Quiero, ahora cuando me corresponda leer los poemas, quiero dedicárselos con mucho cariño a Tita Pulido, la esposa de nuestro Pablo Gallinazo, que de verdad es una poeta ejemplar.
Bueno, pues yo creo que vale la pena escucharte leer algunos poemas. Santa Librada College es un poema muy largo, pero voy a leer unos fragmentitos para que más o menos pillen el sentido de ese texto. Laberinto. En tu piscina me bañé desnudo como un ángel. Burlé la vigilancia del vigilante. Salté la verja. Jugué billar en la cantina de la esquina. Asistí a cine a la Alameda. Me paseé por tus corredores como el embajador de Abisinia, por Abisinia. A pesar de que no era bruto, nunca pasé en geometría del 3, 14, 16. Con compañeros diferentes como triángulos semejantes, hicimos fraude en los exámenes isósceles y escalenamente. En clases de filosofía me dedicaba al ajedrez y en un lance afortunado les di jaque doble con el caballo al rey y a Parménides. El vicerrector hacía la ronda por los salones. El vicerrector apuntaba inflexible las irregularidades. El vicerrector era el rector 2 veces. El dentista nos sacaba las muelas y dejaba caernos en la ingle trocitos de algodón que él recogía pecaminosamente. El profesor de geografía de Chuanelandia, capital Mafeking, Ensenada de Utría, primer productor de petróleo, informe del padre Lebreda hasta la página 40, lo mató un taxi distraído en Cali, Colombia. No lo volvimos a ver más. En el recreo nos tirábamos pepas de frutas, pedazos de panela. Con ganas de matar lanzábamos los libros de biología, los cuadernos de química contra las paredes para ver si explotaban. Quemábamos los almanaques porque nos gustaba el verano. Nos entintábamos las manos de saludar. Golpeábamos el escroto de los estudiosos. Algunos de sexto fumaban marihuana escondidos en el museo. La enfermera prestaba los primeros auxilios a los que lesionaban jugando fútbol o se daban contra las alambradas de la iglesia. Francisco de Paula Santander, en el patio mayor, era entonces una base de béisbol. Durante las sesiones de clausura se entregaban los diplomas a los inscritos en sexto. Había discursos, misa, risa, copas de vino, humo de pipa y cigarrillo fino, premios al mérito, a la asistencia, a la constancia, a la fe, a la esperanza, a Alvarado Luis Carlos. Aplausos. Acevedo Argemiro. Aplausos. Aragón Luis Alfonso. Aplausos. Arbeláez J. Mario. Aplazado. Santa Librada College, TEA no atea, 1.200 alumnos, pararrayos, 72 salones, discoteca, prestigio nacional, 55 profesores idóneos, secretario, Santa Librada College. Yo no te debo nada. Gracias a esta última frase, como les digo, pues me dieron el diploma de bachiller honoris causa, la medalla de ilustre egresado, bautizaron el auditorio del colegio con el nombre J. Mario Arbeláez, el segundo piso, y 3 meses después se derrumbó el piso y el colegio está cayendo por pedacitos. Pero de todas maneras vi que la poesía servía para algo, además de para enamorar, ¿no? Que por lo general la gente piensa que los poetas son muy enamoradizos, que a través de la poesía es que se conquistan las chicas. Yo por lo general utilizo la poesía más bien para cantar
lo que pasó después de la ruptura, ¿no? Los poemas, más bien, poemas de desamor o de jugueteo, de cierta burla, pero también lo utilizamos como herramienta de combate, ya aparte de las columnas de prensa que hacíamos para hacer cierta poesía comprometida, como se llamaba en ese tiempo, en los años 70, que estuvo muy en boga. Bueno, se dice que nadie es profeta en su tierra, dicho de hace mucho tiempo, pero J. Mario, pues sí. Tiene un poema de esa época, de los inicios del nadaísmo, que se llama El profeta en su casa. Después de la poesía absurda, sin sentido, que les digo que comenzamos a publicar, tuve una correspondencia intensa con un estudiante en la Ceja, Antioquia, en el Monasterio de Vocaciones Tardías, que era el poeta Ernesto Cardenal, de Nicaragua. Y él me dijo, no, la poesía tiene que tener un contenido, que le diga algo a alguien, por lo menos a alguno, pero dejen esos surrealismos y esos dadaísmos y entréguense pues a contar algo. Entonces escribí este primer poema, El profeta en su casa. Vivo en un barrio obrero, en una casa vieja, en pantuflas. Y sobre la misma mesa donde mi padre por las noches corta los pantalones que ha de entregar al otro día para que los 9 que somos quepamos en el comedor, para que el techo no se desplome por las lluvias, para que en nuestros pies brille el betún de la decencia, escribo mis poemas herméticos, trastorno la gramática, me doy en poseer un mundo que no tengo, leo a Paul Valéry y a Tristán Tzara. Esta mesa donde mi padre ha parido tantos pantalones de paño, ha sentido sobre su lomo también correr mis palabras absurdas, desde cuando él se iluminaba con una lámpara Coleman, hasta ahora que yo la profano con mis babas intelectuales. Sus gavetas inmemoriales aún sirven para guardar las tijeras, metros de 70 centímetros, libretas con medidas de clientes que hoy tendrán hijos con las mismas, muestrarios de paños ingleses anteriores a la invención de la moda, y las grietas de su madera con tiza en polvo se han llenado. Entre sus patas se levantó mi infancia, contemplando a mi padre en el billar de su trabajo, con tantas ilusiones puestas en mí cuando creciera. Mi educación fue pagada con panes que el tiempo multiplicaría. Pero crecí para la indiferencia, para el ocioso sol, para los sueños. Solo las piernas del amor, solo las copas de la risa. En los colchones del nihilismo perdí las plumas de mi vuelo. Escribo mis poemas herméticos, pero de vez en cuando pienso. Pienso, por ejemplo, que esto debe cambiar, que debemos sonreír todos de la sala hasta la cocina, estar del lado de la vida como las matas de los tarros, cantar victoria bajo la ducha de las mañanas esplendentes. Que mis hermanas no se avergüencen cuando en la calle les preguntan, ¿qué está haciendo ahora su hermano? ¿Cuándo se va a afeitar la barba? Si es tan inteligente, ¿por qué no trabaja en un banco? Pero el diablo me hizo poeta para que ardiera en plena vida. Los buses pasan veloces rumbo a la guerra del día, levantando una polvareda bestial que penetra en la casa por las ventanas, por el techo, por las rendijas de la puerta, dejando rucio el hermetismo de mis poemas y lecturas. Estornudo como un buen burgués
que se ha resfriado en los montes alpinos. Blasfemo entonces y en bata de baño salgo a la calle a descansar y veo muchos niños descalzos con coladores de café persiguiendo a las mariposas que el invierno ha mandado adelante, y veo el perro corriendo detrás de las motocicletas o levantando la pata contra los hidrantes resecos, y veo muchos hombres con palas cavando surcos en la calle para sembrar alcantarillas más modernas y poderosas. La señora que aplica las inyecciones pasa con su maletín descosido y me saluda: buenas tardes, joven, ¿cómo está su mamá? Y mi mamá que cante en la cocina frente a una pila de platos o frente a mis camisas sucias que aún acaricia con ternura. Un niño se acerca a la puerta a pedirme que le venda un helado, atraído por el aviso que clavó Estrella en la ventana. Yo le digo que la nevera está dañada. En realidad me da mucha pereza venderlo. Y el niño se marcha con su cabecita pelada, recibiendo el yoyo del sol que sube y baja en el firmamento y una pelota de caucho que le lanzan desde la otra cuadra. ¿Cómo encontrar palabras que digan algo que no es algo? En la esquina, varios obreros pulen zapatos en un torno y por sus pechos sin camisa rueda el sudor de la alegría, y me provoca ir a sentarme junto a ellos a oírles hablar de sus cosas particulares, de sus familias, del engrudo, de los campeones de box, de las chicas del Tunjo de Oro. Pero me da miedo aburrirlos. Sé además que me tienen bronca, pues piensan que soy un inútil y un haragán de 7 suelas. La muchachita que trabaja en el almacén Sears estudia inglés y usa una falda roja demasiado ceñida para su edad. Sale a esperar el bus apresuradamente y me sonríe como si ya estuviera muerto. De la carpintería emerge el olor de la cola. Virutas vuelan por el aire, canta la sierra circular construyendo pupitres. Hay tantas cosas para mirar en esta calle. Los nidos en las cuerdas de la luz, la rata muerta desde el sábado entre periódicos del viernes, el tendero dormitando bajo su parasol con el bigote bombardeado por los moscos, el albañil poniendo tejas en la casa nueva y gritándole al ayudante que le suba el martillo. En este ambiente es imposible ser un poeta hermético. Digo, ¿qué clase de poeta soy yo que me emociono con la vida? Calzo mis arrastraderas y me entro a acostar porque no demoran en salir de la escuela los niños con sus caucheras. Era una poesía que se emociona por la vida. Eso pareciera natural, pues, decirlo, ¿cierto? Porque la poesía no se va a entusiasmar por la vida. Pero creo yo más bien que los caminos de la poesía generalmente han apuntado a otro lado, a un hastío del mundo, a un querer encontrar una realidad en lo trascendental. Y creo que lo más importante de la poesía de J. Mario y pues otros poetas, tanto nadaístas como de otras latitudes, ha sido la reivindicación del mundo, la reivindicación de la vida y de lo que se es. No la poesía para cantarle a un fantasma que podemos ser, sino una poesía que se hace de esos elementos cotidianos. Y en la poesía de J. Mario eso es continuo. Por eso el título que él le da tanto a su primera colección de poemas como a esta ya más amplia, es Mi reino por este mundo, que creo yo, J. Mario, es como una síntesis de una poética, ¿no?
Sí, bueno, primero que todo estaba la frase esa de mi reino no es de este mundo, ¿no? De un señor muy famoso. Y también me acuerdo El reino de este mundo, que es una novela muy interesante de Carpentier, pero también me acordé de un rey que en una batalla quedó pues desamparado, le habían matado a todos sus soldados y no tenía cómo escaparse y exclamó, mi reino por un caballo, ¿no? Ricardo III nada menos. Y de todas maneras lo mataron, pero entonces dije, mi reino por este mundo. Además era una manera también de describir lo que me estaba pasando. Y así como dicen que la poesía para muchos poetas es una desgracia, porque pues no redunda en billete, ni pues por lo general no es muy gratificada, digamos. Aunque de todas maneras, pues por la poesía pues, han alcanzado pues méritos grandísimos y fama. Pues, imagínate que de los personajes más grandes que hay en la historia pues han sido poetas, pues como Dante, imagínense, Walt Whitman. Pero también uno sabiéndola llevar y sobre todo teniendo la complicidad de cosas tan lucrativas como en el caso que relaté ahora, como la publicidad, pues entonces ese equilibrio hace que la cosa sea más solventable. Entonces, por eso doy un testimonio de lo que pasa a través incluso de minucias, pero narrando la minucia con cierta picardía, pues entonces uno los lugares comunes los vuelve lugares raros, ¿no? y simpáticos y dignos de mayor atención. Sí. Además, pues bueno, también algo que no es que estuviera ausente de la poesía colombiana en los años del nadaísmo, como es el humor, ¿no? Había poetas extraordinarios como Luis Carlos López, que yo creo que es un antecedente muy interesante de muchas cosas que trajo el nadaísmo. Pero en general tendía a ser una poesía muy seriota, ¿no? Muy seria, como de salón. Entonces, y el humor, pues es un elemento que yo creo que en Colombia el nadaísmo lo vio, en otras latitudes del mundo, poetas como Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no? En donde el poema, el humor no quedaba excluido de lo poético, sino que formaba parte también de ese mundo, ¿no? Hubo muchas cosas interesantes que yo creo que, como decía antes, siguen teniendo una permanencia. A propósito pues, de un poema tuyo que me mencionaba sobre Marilyn Monroe, que pues no era un personaje que tendiera a aparecer en una poesía pues bastante llena de santas y de otro tipo de mujeres o de personajes extraordinarias o sacralizadas, ¿no? El pop, que fue uno de los movimientos que aparecen simultáneamente, porque es que los años 60 fueron realmente tremendos, ¿no? El movimiento hippie, el pop, el nadaísmo en Colombia, lo que se llamó antipoesía de Nicanor Parra y en otras partes, realmente hubo una remesón muy grande en esos años. Y Marilyn Monroe, siendo un personaje en cierto modo que podía ser desdeñable desde el punto de vista literario, ¿no? Pues va a encontrar reivindicación, ¿no? En artistas como Andy Warhol y en poetas como J. Mario. A propósito de Marilyn Monroe, manejaba yo el suplemento del periódico que les digo, Esquirla, y me llegó del Monasterio de Vocaciones Tardías un poema de Ernesto Cardenal sobre Marilyn Monroe. Entonces lo publiqué y para publicarlo escribí como una especie de nota introductoria de ese poema y resulta que esa nota introductoria resultó ser uno de mis poemas como con mayor trascendencia que
que he tenido. Se llama Los Inadaptados, no te olvidamos, Marilyn. Recuerda que Los Inadaptados fue una película de Miller, ¿no? De su esposo, cuando Arthur Miller. No, Henry no. Arthur Miller, el dramaturgo. Entonces, Los Inadaptados, no te olvidamos, Marilyn. Ahora que los gusanos han echado sobre tu cuerpo la primera palada de olvido, ahora que vives debajo de los ángeles sin necesidad de psiquiatras, ahora que el hueso altivo de tu cadera es puro polvo en una caja y puro polvo son tus nalgas diseminadas por el suelo de raso de tu tumba, ahora que la totalidad de tu cuerpo cabe en la más pequeña de tus polveras, ahora que las uñas de tus pies yacen a tus pies disgregadas como planetas muertos y los tacones de platino de tus zapatillas de gala se doblan entre canastas de champaña bajo el peso terrible de la ausencia de tu talón de Aquiles. Ahora que en tu ropero las polillas han hecho lo propio con tus trajes olorosos a fiesta en Beverly Hills, a Chanel número 5, a los 5 dedos de una mano. Ahora que el millonario excéntrico que alquiló la mansión que habitabas en Brentwood ha dejado de buscar tus axilas en los rincones de la sala y organiza con sus invitados un safari de rinocerontes en el Perú. Ahora que el psiquiatra que te atendía se ha declarado en quiebra y para pagar sus impuestos está escribiendo tus memorias y además porque a sus 3 esposas les hacen mucha falta los $12,000 mensuales que le entregabas de honorarios. Ahora que las pastillas soporíferas que tomaste se agotan rápidamente en las farmacias como canciones de cuna definitivas. Ahora que hasta en las cintas viejas de celuloide se están cerrando tus ojos, cansados de soportar tanta vigilia, tanta viga. Ahora que ya nadie sabe quién era Norma Jean Baker, porque las Baker Norma Jean abundan en los directorios telefónicos. Ahora que los 188,000 millones de psicópatas ya no te ven en sus sueños en inglés con leyendas en castellano como una bruja de Salem volando sobre un bate de béisbol. Ahora que la obra dramática de tu exmarido sobre tu vida ha quedado en tablas ante los críticos de Broadway y ha dejado para siempre de alumbrarte el sol de los fotógrafos. Oh gata llena de misterio sobre el Mercedes-Benz del olvido. En este pequeño país latinoamericano que se llama Colombia, vivimos varios poetas inadaptados que no queremos olvidarte. Tú, Marilyn, fuiste más importante para nosotros que la doctrina Monroe. Y que nos acordamos de ti cuando sale la luna sobre los Jaguars, cuando bajamos deslizándonos por las pasarelas del jet, cuando leemos en la prensa que Dalí ha hecho de tus senos una escultura de gavetas, cuando pasa por nuestro lado veloz como una sirena una ambulancia blanca de 2 pisos y nuestras mujeres gritan en lo más alto de los ascensores. A veces, como ahora, te elevamos una oración, porque no te elevamos en una oración, en un requiem, en un antirrequiem, en un responso. ¿Qué sabemos nosotros de esos nombres? Solo que cada hombre ora a lo que más ama sobre todo si lo que más ama está muerto. Y es entonces cuando queremos acostarnos boca abajo en el cementerio de Westwood para sentir en nuestros poros púbicos las lanzas de hierba que crecen desde tus ingles norteamericanas. Ahora que estás muerta y reposas sin muchas esperanzas en la resurrección de los cuerpos, en ese pequeño lugar
que es como el ombliguito de América, luego de haber vivido entre reflectores y niebla, entre almacenistas y magnates, entre dramaturgos y policías, entre los espejos y el espejismo del amor. Bueno, se va pasando el tiempo y quisiéramos con Jota, si el público quisiera pues hacer alguna pregunta, que pueda tener también espacio, ¿no? No sé si alguien me ayudará. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues… Mientras se deciden, yo quisiera… Mientras se deciden. Ah, bueno. Aló, ya, gracias. Para romper el frío y que haya más preguntas en este momento. Jota, en la película La Sociedad de los Poetas Muertos hay una escena en la que entra el profesor que lee todo lo que debe ser la poesía, y son 3 hojas, luego rompe esas hojas del libro y las bota a la basura. Dice, esto no sirve para nada, los estudiantes quedan escandalizados. Y la pregunta es, ¿qué es poesía? ¿Qué es poesía? Eso me lo preguntaron a un poeta español y dijo la mejor respuesta, y te la dedico: poesía eres tú. No, pero quiero aprovechar, si me lo permiten, terminar con un poemita que, ya que está mi esposa aquí, y es bastante simpático, y se llama Mis 7 Claudias, ¿no? A Claudia Jaramillo. Aquí está. Tiene un epígrafe de Ernesto Cardenal que dice: cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, yo te lo aviso. Ernesto Cardenal. La venturosa mañana, lo voy a leer rápido para que rinda. La venturosa mañana del pasado 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de lo que después sería América, me despertó mi mujer Claudia Jaramillo con un beso inacostumbrado para felicitarme por recordar la fecha de nuestro aniversario, pues me había pasado toda la noche repitiendo dormido y en distintos tonos de voz: Claudia, Claudia, Claudia. 21 años atrás había hecho su celeste aparición en mi garzonier de poeta tocado de publicista, con una heliconia en la mano y en la otra su neceser, pues acababan de despedirla de su puesto de mesera en Andrés Carne de Res, vaya uno a saber por qué, pero el caso es que estaba loca por mí. Tenía 22 años menos que yo, y pensé que querría aprender de la experiencia de un educando de Miller y Nabokov, sutilezas estilísticas que no se dejan al alcance de las relaciones de su misma edad. No hay mal que por bien no venga, es el consuelo paradójico que expresa mi bienaventurada cada vez que ocurre una desventura. Me persiguen las Claudias, como me persiguen los milagros de cada día, las divinidades hindúes, los viajes mar afuera, los libros y las botellas. Y eso que soy malo para cantar al amor. ¿Cómo será que esta es la primera romanza que entono, dedicada a la mujer que más me ha durado sin dejarme caer del recto sendero de la bonanza? Más que esos pretendidos amores eternos que fueron solo parpadeos a primera vista, y espero que me siga durando cuando la vida me la ponga dura.
Me pidió que como presente de aniversario le hiciera sobre esta nuestra cama que nos ha desfondado 14 veces sin que haya tenido que ver la polilla, una reseña puntual de sus antecesoras hasta donde la caballerosidad me lo permitiera, ello para estar prevenida frente a posibles chismes de caridad. No tuve que hacer mucho esfuerzo para acceder. Yo por ella hago lo que me pida, mientras no malogre mis hábitos ni me seque el bolsillo. Te referiré, cariño, la verdad acerca de mis 7 Claudias. Comenzaron a llegar cuando mi primera mujer previsiva, después de leerme El pozo del chocolate, me tiró la maleta por la ventana y me tuve que refugiar con mis libros y mi babel de borradores en una pensión de viajeros. Allí conocí a Claudia I, esposa de un pintor erótico geométrico, del que pronto se separó. Era cantante y bailarina de tangos, todo un ciclón, con tal cuerpo ni ropa necesitaba. La vestía de perfume y besos. Duramos 7 años. Claudia II era profesora de comportamiento y solo me visitaba los sábados, pero me daba sopa y seco para toda la semana. Duramos 5. Claudia III había escapado de un convento y estaba intacta. Era la virtud encarnada como una uña, pero muy pronto me la ganó el feminismo. Al primer conato de cachetada me sacó revólver. Un día que me descuidé en el gimnasio, me dejó por otra. Duramos 4. Claudia IV era una ejecutiva de raca mandaca. No se sabía si valían más sus gafas ahumadas que el Maserati. Me enseñó a comer con 3 tenedores y a beber de cada licor en su copa, y cada vez que me llevaba a un motel era a Panamá o Punta Cana. Duramos 7. Otras 2 Claudias tuve, de las que no puedo dar pistas mayores porque las puedo perjudicar en sus historiales. Duré con cada una 7 años. En todo caso, no fueron ni Claudia de Colombia ni Gurizati. Te tocó ser la Claudia 7, mi corola de picaflor, pero ahí planté. Puedes estar segura de que a partir de ti no ha habido más Claudias. Lo único que le preocupó fue que, haciendo la sumatoria temporal de mis relaciones, debía de tener cerca de 100 años. Descuida, corazón, fueron simultáneas. Agradeció mi sinceridad. Me alargó otro beso y se fue a prepararme los huevos del desayuno, mientras que con el corazón livianito por la confesión me empeñaba en un solitario. Un hombre que ha tenido tantos amores es porque no tiene ni puta idea del amor, le confesé en la cocina. Es el único caso donde la abundancia es sinónimo de pobreza. Eso es lo que parece haberme pasado, pero siento que me estoy resarciendo y estoy seguro de que puedes hacer por 7. Ella sabe que lo que importa de un marido no es con quién se acuesta, sino de quién se levanta. Y en 21 años no ha habido mañana en que no me haya levantado de ella. Feliz aniversario, querida. Sin palabras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y otra pregunta. Hagámosla. Maestro, Mientras no me regañen acá. oyéndole la fecha en que surgió el nadaísmo, era niño y me encantó leer a Gonzalo, y siempre era muy poco lo que tenía un colombiano para sentirse orgulloso en esa época, y yo sentía que era algo muy novedoso hasta que tuve la oportunidad de leer algo del nihilismo que databa de la Europa, con exponentes en partes como Nietzsche. Y la pregunta es, ¿qué tanto fue lo que tomó o tomaron ustedes de ese nihilismo?
qué tan auténtico podría ser, porque lo veo en la poesía, pero no más, no sé. Bueno, del nihilismo se tomó nada menos que la palabra, porque Gonzalo Arango, cuando tuvo que escaparse de Medellín, cuando tumbaron a Rojas Pinilla y lo estaban buscando para masacrarlo, pues porque él era colaboracionista, se fue para Cali, y en Cali Hernán Nichols, que era un publicista, le dio hospedaje en su oficina de 7 de la noche a 7 de la mañana, mientras no estaba su personal, y él dijo: tengo que volver a Medellín con algo. Todo paisa que sale de Medellín tiene que volver con plata o con una viejota o en un carro, un último modelo, lo que sea. Pero yo no tengo nada, nada. Lo único que tenía era un libro sobre nihilismo, precisamente. Y fue a buscar qué quería decir nihil, y resulta que nihil era nada, y dijo: no, pues aquí lo tengo. Entonces hizo el primer manifiesto nadaísta, tomado de la influencia, pero ya no solo de los nihilistas, pues, que eran los anarquistas, más que todo políticos, sino de todos los movimientos de vanguardia que estaban por entonces recién llegando a Colombia, porque Colombia estuvo muy atrasada en recibir las influencias de las vanguardias europeas, del futurismo, sobre todo de Marinetti, del dadaísmo, de Tristan Tzara, y del surrealismo de Breton, al cual se le agregó también el elemento político que manejaba Jean-Paul Sartre con el existencialismo, de modo que esas eran las influencias. Me llaman al orden. Muchas gracias por esa presencia tan cálida. Y la poesía sigue ahí. A quienes estén interesados en el libro, creo que afuera hay una venta. Gracias por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra editorial ubicada en el Salón Mega todos los días de la feria de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Estamos en Un Libro 2023, Futuros Posibles.